Mi nombre es Lucía y el día de hoy quiero hablarles de un tema muy importante dentro de nuestra sociedad y que va a ser cada vez más común de lo que ya es, que es el deterioro cognitivo. Bueno, yo soy médico cirujana y especialista en geriatría formada en la Universidad de Guadalajara, egresada en el 2020. Y pues el día de hoy para mí es un placer compartirles este tema. Primero, me gustaría empezar la plática diciendo qué es el deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo es la alteración o en uno o más dominios cognitivos. Ahorita vamos a ver cuáles son estos, ¿vale? La diferencia es cuándo es leve o cuándo es deterioro cognitivo leve o trastorno neurocognitivo menor y cuándo es trastorno neurocognitivo mayor o lo que más comúnmente le decimos demencia. La diferencia básica y principal es, las dos tienen alteraciones en uno o más dominios cognitivos, pero es la alteración en su día a día, en su funcionalidad, ¿vale? Entonces, la diferencia es principalmente en si tiene o no la funcionalidad conservada en sus actividades básicas e instrumentadas de la vida diaria. Y el paciente puede tener estrategias compensatorias o resultarle más complejo hacer estas actividades, pero las va a poder realizar. Un ejemplo de trastorno neurocognitivo menor es cuando el paciente tiene olvidos frecuentes, olvida nombres, pero es importante mencionar que el paciente todavía es capaz de trabajar y manejar finanzas. En el trastorno neurocognitivo mayor, o mejor conocido como demencia, vemos que tiene alguna falla, como en el leve, de los dominios cognitivos. ¿Cuáles son estos dominios cognitivos? Memoria, atención, eh, lenguaje, la habilidad para comunicarse y comprender, funciones ejecutivas, la habilidad para planificar y resolver problemas, la memoria, bueno, el dominio visoespacial, qué tanto tiene orientación el paciente y qué tanta percepción de su cuerpo también. Y la abstracción, el pensamiento lógico y categorización. Básicamente esos son los dominios cognitivos, puede ser uno o más, pero la diferencia está en evaluar las actividades de la vida diaria. En la demencia ya tiene comprometida las tareas cotidianas, uso de el dinero, medicamentos, higiene, entre otras. Me gustaría presentarles este esquema que nos guía paso a paso en qué vamos a hacer cuando el paciente tiene alguna sintomatología cognitiva. ¿Qué hacemos cuando un paciente presenta esta queja en consulta? Ahorita en mi plática voy a abordar esta primera parte, la realización de la historia clínica completa, el examen físico, qué preguntarle, el estudio de diagnóstico alternativo, las pruebas que le vamos a pedir, la neuroimagen y finalmente vamos a concluir en cómo clasificar a este paciente para ofrecerle algo más que el diagnóstico. El abordaje inicial en el deterioro cognitivo es básicamente la entrevista clínica estructurada, antecedentes familiares de otros tipos de demencia, qué tan funcional es en su día a día, si ha tenido cambios conductuales, si tiene él alguna enfermedad crónico-degenerativa o factores de riesgo cardiovascular. Eso es muy importante. Posterior a eso, veremos algo de las pruebas de tamizaje, dos exámenes muy usados en la consulta de memoria, tanto el examen Mini-Mental, o conocido como Mini-Mental de Folstein, y el examen cognitivo de Montreal, o mejor conocido como MoCA. Todas estas pruebas de tamizaje y la entrevista clínica estructurada nos van a ayudar a catalogar el paciente o clasificarlo dentro de la escala clínica de demencia, que afortunadamente hoy en día ya tiene implicaciones también terapéuticas. También voy a abordar la parte de los estudios paraclínicos, las pruebas de laboratorio, la neuroimagen y la evaluación neuropsicológica, bueno, que eso más adelante nos va a ayudar la neuropsicóloga.
Me gustaría iniciar esta plática con esta imagen que básicamente nos describe los factores de riesgo que nosotros tenemos para desarrollar cualquier tipo de demencia a lo largo de nuestra vida, en nuestra etapa temprana y ya en la edad avanzada, en los adultos mayores. Y vemos cómo en la etapa temprana tenemos que la menor grado de escolaridad, la menor educación, nos aumenta el riesgo del 7% de tener demencia. Conforme vamos avanzando, la pérdida de audición, si tenemos algún traumatismo cráneoencefálico, si padecemos hipertensión, si bebemos alcohol, si padecemos obesidad, también forman un factor importante. Fumar, depresión, aislamiento social, inactividad física, estar expuestos a aire contaminado, diabetes, todos estos son factores de riesgo que se van sumando a lo largo de nuestra vida, que suman un 40% de riesgo. O sea, tenemos el 40% de posibilidad de mejorar nuestro pronóstico en cuanto a enfermedades, en cuanto a enfermedad mental, en cuanto a deterioro cognitivo mayor, ¿no? Esto es como muy importante de conocer porque podemos actuar en etapas tempranas. También les hablaba que es importante concluir con nuestro paciente en una clasificación. ¿En qué etapa o estadio está nuestro paciente de deterioro cognitivo mayor o demencia? Esta clasificación, la escala clínica de demencias, son 4 etapas, de la 0 a la 3, siendo 0 un paciente sano, siendo 0.5 deterioro cognitivo cuestionable, siendo 1 deterioro cognitivo leve, 2 moderado, 3 severo. Y esta escala evalúa múltiples dominios cognitivos, múltiples aspectos de la vida del paciente. Vemos que dentro de la memoria, desde la etapa 0.5, el paciente puede empezar con olvidos constantes, recuerdo parcial de acontecimientos, comúnmente conocidos como olvidos benignos. En la etapa 1, el paciente ya va a tener algunas dificultades respecto a la orientación, sobre todo temporal. Lugar y persona están preservados y puede también tener desorientación geográfica. ¿A qué me refiero? A no saber en qué estado están. Ya en la escala clínica de demencia, en la etapa 2, ya el paciente va a presentar alteración en el juicio y resolución de problemas, ¿no? Entonces es importante identificar todo este tipo de detalles. En la etapa, respecto a la vida social, en la etapa 1 ya va a empezar a presentar diferentes tipos de sintomatología como aislamiento. Entonces, es importante para mí que ubiquemos qué síntomas puede llegar a presentar el paciente y cómo identificarlos, y entre más temprano mejor. Y vemos que en pacientes que tienen deterioro cognitivo cuestionable o leve, los síntomas pueden ser mínimos y podemos pasarlo por alto o mucho peor, llegar a normalizarlos. Por ejemplo, ya cuando tienen un estadio 1 de la escala clínica de demencia, los pacientes ya tienden a abandonar aficiones e intereses más complejos. Dentro de la moderada solamente se conservan las tareas de la casa. Entonces, si nos esperamos a que nuestro paciente solo se mantenga aislado y haga algunas tareas de la casa para hacer alguna intervención o para identificarlo, puede ser ya un poquito tarde para ofrecerle más posibilidades de tratamiento. Y vemos que hasta la demencia moderada es cuando ya ven afectados el cuidado personal. Entonces, aquí, ¿cuál es el mensaje? Desde que tiene alteraciones en orientación, olvidos frecuentes, alteraciones en vida social, empezar a identificarlos. De forma ya resumida,
El CDR0 sería un paciente normal, independiente para actividades diarias, incluidas las sociales. El CDR 0.5, que es deterioro cuestionable, olvidos ocasionales y problemas leves para tomar decisiones. En la demencia leve empieza la desorientación temporal y ya hay dificultad para manejar dinero. Y en la demencia moderada ya hay pérdida de habilidades en el hogar y necesita ayuda para vestirse. Y en la demencia grave, bueno, ya es como su nombre lo dice, algo más avanzado, ya no reconoce familiares y ya hay dependencia total del cuidado personal. Entonces, me gustaría mucho que se quedaran con con esta tabla porque son como puntos claves para diferenciar cada CDR, ¿vale? Cada etapa clínica de demencia y poder tomar acción. Más adelante, ya que tenemos la historia clínica, que más o menos nos vamos dando una idea en qué etapa se encuentra nuestro paciente, vamos a complementar y reforzar todo esto con pruebas de tamizaje, que son los exámenes cognitivos, ¿vale? El Mini-Mental y el MoCA. El Mini-Mental fue desarrollado en 1975 por Folstein y el MoCA en 1996 por un neurólogo canadiense en Montreal. Para este tipo de pruebas es fundamental que el evaluador se corrobore que el paciente tenga sus capacidades sensoriales bien. ¿A qué me refiero? Si el paciente usa lentes, que use lentes. Si el paciente usa aparato auditivo, que use aparato auditivo. ¿Por qué? Porque si hay alteraciones en la percepción del paciente, la escala puede dar alteraciones, podemos tener alteraciones en la escala. Se puede aplicar en adultos mayores de 50 años, lo que comentaba, que haya ausencia de déficits sensoriales graves. Este es el primer examen que les comento, es el Mini-Mental de Folstein, donde evaluamos orientación, fijación, o sea, memoria inmediata, concentración, cálculo, lenguaje, habilidades visoespaciales, pero tiene dos detalles. Algo que se llama efecto techo, que significa que tiene menor sensibilidad en alto nivel educativo o en fases iniciales de la enfermedad. Y el efecto suelo, que tiene mayor tasa de falsos positivos en baja escolaridad o analfabetismo. De hecho, para pacientes que son analfabetas, diseñamos otro tipo de pruebas que evalúan también al paciente, pero sin necesidad de requerir cosas que normalmente aprendemos en la escuela, como el test de Isaacs, pero ya eso se adapta, depende del tipo de paciente que tengas. El otro examen es el examen cognitivo de Montreal, ¿vale? Tiene varias ventajas frente al Folstein, al MMSE, ya que tiene mayor sensibilidad para detectar deterioro cognitivo leve. Evalúa más dominios cognitivos, atención, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas, visoespaciales y abstracción, prácticamente todas. Y es útil en contextos clínicos y de investigación para su seguimiento. ¿Cuáles son ciertas limitaciones que tenemos en este examen? Que tiene influencia con el alto nivel educativo, ¿vale? Se recomienda que si el paciente tiene una escolaridad menor a 12 años, se adicione un punto a la escala. Duramos aproximadamente 10-15 minutos en aplicarlo. Hay necesidad de adaptación cultural lingüística, pero ha sido traducido y validado en múltiples países. Y es importante mencionar que no sustituye la evaluación neuropsicológica. Este es un ejemplo del examen cognitivo de Montreal. Vemos cómo están categorizados cada dominio cognitivo, la visión visoespacial y ejecutiva, la identificación, memoria, atención, lenguaje, abstracción. Este test, como les comentaba, tiene muchísima mayor sensibilidad para detectar deterioro cognitivo leve, del 80 al 92%, mientras que el Folstein tiene una sensibilidad muy baja, del 18 al 56%, para deterioro cognitivo leve. Entonces, esto es muy importante porque si nosotros nos basamos solamente en el MMSE, podemos dejar pasar por alto pacientes que sí tienen cierto deterioro, pero el examen cognitivo no los detecta. Entonces, por eso siempre se prefiere utilizar el MoCA. Y el MoCA es un examen ya
validado en población mexicana, con una sensibilidad del 92% y una especificidad del 77%. ¿Qué quiere decir esto? Que de toda la población va a detectar al 92% de pacientes con deterioro cognitivo, ¿vale? Con una agudeza, bueno, con una especificidad buena, que la mayoría que tenga este examen alterado va a tener deterioro cognitivo leve. Obviamente no es el único examen que le vamos a hacer, pero es el inicial. Entonces, el MoCA es más sensible para detectar deterioro cognitivo leve y en fases iniciales de la enfermedad. Aquí tenemos una comparativa de la puntuación que se obtiene en el Folstein y en el MoCA según la escolaridad, ¿vale? Y según la edad. Vemos cómo en pacientes con menor escolaridad los puntajes son menores. Y vemos cómo en los pacientes con más edad los puntajes son también menores. Entonces son adaptaciones por edad y escolaridad de los exámenes cognitivos, ¿vale? A menor escolaridad, menor puntaje; a mayor edad, mayor puntaje. Y de forma general se dice que el Mini-Mental de Fonstein, a partir de 24, o sea, menos de 24 puntos, ya tenemos deterioro cognitivo, y en el MoCA, menos de 26, de 20 a 25 puntos tenemos deterioro cognitivo leve, y menos de 20, una demencia probable. ¿Y cuál es el diagnóstico diferencial de estos deterioros cognitivos? Porque no todos son por enfermedades neurodegenerativas. A mí me gusta mucho este acrónimo que se utiliza, que es demencia, donde la D es el uso de drogas o fármacos, benzodiazepinas, anticolinérgicos, opioides, uso de alcohol; emocional, depresión mayor, ansiedad, duelo; causas metabólicas, hipotiroidismo, hiponatremia, hiperglucemia, deficiencia de vitamina B12; factores endocrinológicos, diabetes mal controlada, enfermedad de Addison, hipercalcemia; tumores, ya sean cerebrales o primarios o metastásicos; infecciones como VIH, sífilis, tuberculosis, neurocisticercosis; el alcohol y otras toxinas, que aquí viene la intoxicación crónica por alcohol, metales pesados y solventes. Y dentro de las causas neurodegenerativas de alteraciones cognitivas tenemos pues bastantes tipos, ¿vale? La demencia senil pues no está aquí, no existe. Siempre hay que procurar darle un apellido al trastorno neurocognitivo mayor o demencia, ¿vale? Aquí tenemos demencias que afectan más la corteza del cerebro, enfermedad de Alzheimer, demencia frontotemporal, demencias de origen vascular, la enfermedad multiinfarto, infartos estratégicos por evento vascular cerebral, enfermedad de Binswanger, la demencia por Corpus de Levy y otras demencias. ¿Cuáles son las más comunes? Las más comunes es por mucho el Alzheimer, hasta el 70%, demencia vascular, la demencia por Corpus de Levy y la demencia frontotemporal. De aquí, ¿qué es lo que sigue? Pues realizarle neuroimagen a nuestro paciente. Es importantísimo porque descarta causas estructurales y evidentemente la resonancia magnética es mejor para la evaluación de la neurodegeneración. Entonces voy a hablar un poquito de esto. Por ejemplo, la resonancia magnética en la enfermedad de Alzheimer, podemos ver que hay disminución del volumen del hipocampo, dilatación de asas temporales, prominencia de la cisura de Silvio, e incluso en etapas tempranas, prominencia del cinco circulado posterior. Algunas de las demencias vasculares también pueden ser la enfermedad de pequeño vaso, que para eso utilizamos la escala de Fasecas, y podemos ver diferentes alteraciones, depende de la etapa de la enfermedad en la que se encuentre, ¿vale? Desde el grado más leve, Fasecas 1, que son múltiples microinfartos punteados, que conforme va avanzando la enfermedad, en sustancia blanca, perdón, que conforme va avanzando la enfermedad, vemos que hay más confluencia de estos microinfartos hasta la etapa más severa, ¿vale? Otro tipo de
demencia en la cual la resonancia nos puede ser útil es en la demencia frontotemporal, donde vamos a ver un predominio en la atrofia del lóbulo frontal, con una característica bien importante que tiene un patrón, un gradiente, mejor dicho, un gradiente anteroposterior. Vamos a ver más atrofia y disminución cortical en las partes del lóbulo frontal y que van que van disminuyendo conforme avanza. Y otra situación importante aquí son las demencias mixtas. ¿Por qué? Porque puede haber una combinación de más de una posible causa de demencia, ¿vale? Esto es cuando factores genéticos y factores de riesgo ambientales confluyen y hay de los dos tipos de lesiones en la neuroimagen, ¿vale? En un estudio que se hizo en Arizona con autopsias, hicieron biopsias cerebrales y se vio que los pacientes que tenían algún tipo de diagnóstico cognitivo o demencia, hasta el 26% tenían una demencia de origen mixto. Entonces, aquí es importante ver qué papel va a tener la resonancia magnética en nuestro abordaje. Sí, sí es muy importante, pero no va a ser lo único o necesitamos más pruebas y más herramientas. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a tener todas las respuestas con la resonancia y porque al principio las alteraciones estructurales eh, en la resonancia magnética van a ser mínimas. Entonces, para comprobar esto o para estudiar esto, se hizo un metaanálisis donde se analizaron artículos publicados durante 20 años en 3.935 pacientes que encontraron que el 34% de estos pacientes con deterioro cognitivo leve progresaron a demencia por enfermedad de Alzheimer. El otro 66% no progresó. De esos, el 99% permanecieron estables y el 1% progresaron a otros tipos de demencia. Aquí, ¿cuál fue el detalle? Que la duración media del seguimiento fue de 1 a 7.6 años. En ese tiempo, lamentablemente, no alcanzamos a ver la evolución total de una demencia, depende del tipo de deterioro que estemos hablando. Se analizaron el volumen hipocampal total, que es uno de los primeros cambios en la enfermedad de Alzheimer, teniendo una sensibilidad del 73%. Vemos que aquí en este caso se analizó porque es de los primeros cambios que hay en la enfermedad de Alzheimer a nivel estructural, pero aún así, pues la sensibilidad era baja. Se analizó la atrofia del lóbulo temporomedial con una sensibilidad aún menor del 64% y se analizó también el volumen de los ventrículos laterales, siendo esto con una sensibilidad del 57, de 0.57. ¿A qué voy con esto? Que no es suficiente la valoración cognitiva y la neuroimagen. Si bien es orientador y nos va a ayudar a tomar decisiones, estamos en vías o estamos ya con la necesidad y afortunadamente con la herramienta de más pruebas para el abordaje diagnóstico del deterioro cognitivo. Aquí, ¿qué debemos hacer con nuestro paciente? Tratar de acortar eh, el tiempo de diagnóstico. En encontrar a nuestros pacientes en deterioro cognitivo leve o ya en etapas de la demencia más leve, ¿vale? Porque si bien es importante saber cuando nuestro paciente ya tiene el deterioro, también es importante saber los factores que pueden influir para desarrollar o agravar este deterioro. Aquí tenemos esta imagen que me parece muy útil porque vemos todos los factores de riesgo del ambiente que pueden verse implicados a lo largo de la vida. Desde nuestra infancia, como vemos que la contaminación aérea, el nivel socioeconómico y de hecho incluso desde etapas prenatales tienen influencia en nuestra cognición. Conforme vamos avanzando en la vida, eh, el bajo nivel educativo, detalles de la personalidad, uso de alcohol en
en la juventud, trabajos donde no tengamos mucha actividad, dieta no sana, el tabaquismo, eh, traumatismo cráneoencefálico y obesidad también son factores que influyen en la salud cerebral. Hipertensión, inactividad física, diabetes. Y pues todo esto es muy importante porque vamos a ir conforme pasa el tiempo disminuyendo los límites de detección. Si nosotros utilizamos solamente pruebas clínicas, vamos a detectar el deterioro cognitivo a nivel de, o sea, ya cuando esté sintomático. Ahorita la tendencia es utilizar pruebas donde ya esté la etapa presintomática, ¿no? Antes de que se presente la enfermedad. Y entonces ese es uno de los objetivos principales dentro de la clínica de memoria y dentro de nuestra sociedad. Ir haciendo una detección temprana del deterioro cognitivo leve. Y pues me gustaría finalizar con una de las diapositivas que inicié, que son las de los factores de riesgo. ¿Qué tanta posibilidad tenemos de mejorar nuestro pronóstico en cuanto a salud cognitiva? ¿No? Y pues esto sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna pregunta. Gracias.